Desarrollo del sentido de la vida como proyecto profesional. En este ensayo se desea orientar el sentido de la vida de acuerdo a la búsqueda de su naturaleza, propósito, significado y razón. Para lograr dicho objetivo, fue seleccionado nuestro pensamiento crítico basado en la experiencia de aprendizaje como eje central de redacción y análisis, con base en el pensamiento filosófico, que quizá ha marcado con relevancia esta discusión sobre el sentido de la vida. Asimismo, se refleja el hincapié del pensamiento de Engels y Aristóteles con el propósito de resaltar su importancia en la influencia del análisis crítico y así contrastar el alcance de sus aportes para el desarrollo del pensamiento del sentido de la vida como proyecto profesional. Para comenzar, vamos a hablar sobre el sentido de la vida y quiénes somos. Respecto al sentido de la vida, se puede decir que éste tiene un carácter subjetivo y personal, debido a que no necesariamente el sentido de vida que establecen las diferentes corrientes filosóficas, religiosas o políticas son capaces de llenar las expectativas de cada individuo en lo que respecta a ser feliz. Por lo que esta reflexión debe realizarse desde el diálogo interno y el conocimiento propio, desde las experiencias y aspiraciones de cada persona que le permitan establecer un sentido que conduzca necesariamente a la felicidad. En cuanto a la pregunta sobre quiénes somos, se puede decir que esta pregunta tiene el mismo carácter subjetivo que se mencionó sobre el sentido de vida, porque esta es una cuestión de carácter personal y reflexivo, que debemos resolver desde la propia interpretación, conociéndonos de manera interna para poder llegar a responder esta problemática pregunta desde nuestras experiencias y lo que conocemos sobre nosotros mismos. Preguntas como ¿por qué estamos aquí o para qué estamos aquí? Son preguntas algo difíciles de responder. Miles de filósofos a lo largo de la historia de la humanidad han tratado de darle una única respuesta, las han analizado y según sus propios criterios las han respondido. Mas, sin embargo, a día de hoy no podemos considerar esas respuestas como válidas, pero tampoco son inválidas. Es más, cada respuesta que se le dé a estas preguntas es totalmente correcta. No hay una única respuesta, puesto que todo lo que nos rodea es subjetivo, y tus creencias nacen en ti mismo, en tus experiencias y en tu manera de ver y percibir la vida. Es por esta razón que no podemos guiarnos de los pensamientos de otras personas para construir los nuestros. Debemos, nosotros mismos, tener nuestros sentidos y nuestra conexión, así sea espiritual o nuestra conexión científica, para formar lo que le da sentido a nuestra vida. Ninguna verdad es absoluta. Ninguna respuesta que se conoce a día de hoy es 100% verdadera. Nunca vamos a poder tener la verdad absoluta. Por más que nos acerquemos o por más que nos sintamos suficientemente capaces de llegar a ella, nunca lo podremos hacer. No tenemos la certeza de nada. No sabemos en realidad si existimos, si estamos contando bien el tiempo. Es más, ni siquiera sabemos si el tiempo realmente existe. Así que la respuesta a esta pregunta no la debes buscar en los pensamientos de alguien que vivió hace un siglo. Debes buscarla en ti mismo. En ti mismo vas a encontrar la respuesta. Y la respuesta que tú des, tienes que saber que es 100% correcta. No hay una única manera de ver la vida. Y esto es lo que la hace hermosa. La naturaleza se refiere al conjunto de realidades físicas que nos rodean, distinguiéndola de la producción humana como la cultura y la historia. En filosofía, siguiendo a Mileto y todos sus filósofos, los principios u orígenes de nuestra realidad son comprendidos por la naturaleza filosófica, y esta realidad puede cambiar con respecto a la generación y a la corrupción. El pensamiento filosófico sobre el concepto de naturaleza ha sido reemplazado por el conocimiento científico. La naturaleza humana es un concepto filosófico que según este concepto los seres humanos tienden a compartir muchas características únicas, incluida la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de comportarse. La naturaleza humana no solo incluye aspectos físicos o corporales, sino que también comienza con la naturaleza misma en el crecimiento y desarrollo de sus habilidades intelectuales. La Ética, a Nicómaco, es uno de los libros más influyentes de la historia.
Aristóteles establece que el fin último de todos los hombres es lograr la felicidad. Concluye que la felicidad reside en el ejercicio de la actividad propia de cada ser. Pero, ¿qué es la felicidad y cómo se alcanza una vida dichosa? Aristóteles afirmaba que la respuesta depende de a quién se le pregunte. La naturaleza humana ha estado fundamentada por la búsqueda de un propósito de vida. Podríamos considerar que esta respuesta no está en el cosmos. Cada persona cuenta con su propio propósito. Esto es, entender la vida como una tarea que en su propio desarrollo se plantean las posibilidades y sus elecciones. Cada ser le dará significado a su vida, a lo que hace y con el fin de contribuir a la sociedad de alguna manera. ¿Cuál es el significado de la vida? Tenemos para esto varias respuestas. Con el pasar del tiempo, la humanidad ha dejado su huella histórica, según varias creencias que afirman tener la verdad sobre este tema. Pero el concepto de la vida es difícil de definir, ya que dependiendo de la disciplina en la que nos situemos serán obtenidas diversas respuestas, que pueden resultar hasta antagónicas entre sí. El significado de la vida lo definimos nosotros mismos. Hablemos universalmente. Sabemos que no somos especiales para una persona que está al otro lado del mundo, pero la Tierra, nuestro mundo, nosotros en una sociedad, sí podemos hacer un cambio. Damos sentido al mundo, hacemos cambios. Juntos somos una cadena tan larga que pasamos todo el globo. Nuestros avances históricos como humanidad, nuestros avances en la ciencia, en el arte, en la tecnología, puede que al verlo a gran escala mi vida pareciera no tener sentido en el mundo. Pero en una sociedad creciente y cambiante tenemos acciones que en masa hacen un cambio tremendo. Cada persona se enlaza con otra. Y sí, cada vida tiene sentido. El ser humano, en su línea de tiempo, ha desarrollado incógnitas que han marcado su futuro y su vida como tal. El sentido de esta se compone en tres aspectos: el percedero, la religión y sus sentimientos, los cuales son la estructura de su vida, anhelos, sueños y perspectivas de vida que le dan sentido a él mismo y a responder el porqué de su existencia y función en la sociedad y la vida colectiva.